Pues superadas las 2 primeras semanas del incendio de Tenerife y a la espera de evaluar el daño definitivo causado a la naturaleza, sí que podemos saber el riesgo que han corrido especies únicas en el archipiélago, tanto animales como vegetales. Y vamos a hablar de ello con Miguel Ángel Morcuende, que es director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Señor Morcuende, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bueno, aunque todavía no se puede hacer un cálculo total, todavía ese incendio no se ha dado por controlado, ¿se saben cuántos espacios naturales se han visto afectados por este incendio en la isla de Tenerife? Bueno, hay un buen número de espacios naturales, pero bueno, por nombrar dos que son, digamos, muy importantes, estamos hablando de la corona forestal y estamos hablando del Parque Nacional del Teide. Son dos espacios emblemáticos, dos espacios que además pues vertebran todo el sistema de espacios naturales en Tenerife y por lo tanto pues ha sido una afección importante. Hablamos de espacios naturales que albergan especies vegetales y animales, muchas endémicas de las islas. ¿Algunas de ellas serán irrecuperables? Bueno, no lo sabemos con exactitud en este momento, pero sí sabemos que hay especies que han estado muy dañadas, en particular alguna que eran muy escasas en poblaciones. Por ejemplo, pues el cabezón de añabingo, por ejemplo, que solamente había 2 poblaciones en Tenerife. La primera población desapareció en el último incendio del año 2021, si no recuerdo mal, y ahora la única población que quedaba pues ha sido arrasada por el fuego. Lo veremos en un futuro más o menos próximo, sabremos si realmente esta especie puede volver a aparecer o no. Lo sabremos, el equipo de biodiversidad está trabajando en ello y junto con el Cabildo de Tenerife. También se ha puesto el foco en la retama, en el Teide, porque quizás sí, lo que menos deseamos es que alcanzara esa altitud el fuego en este incendio de la isla de Tenerife, pero llegó hasta Izaña. Sí, al final son una serie de hábitats de importancia comunitaria que están afectados por este incendio y es una de las lacras a las que conduce este tipo de evento, ¿no? Un ataque importante, sobre todo por la intensidad del fuego, a hábitats emblemáticos como pueden ser esas zonas de altura en Tenerife, ¿no? Que al final el suelo, que es probablemente el bien más preciado, pues puede tener bastantes problemas precisamente por falta de cobertura arbórea. A eso iba yo, señor Morcuende, porque el suelo también es un factor a tener en cuenta a partir de que acabe o se dé por extinguido este incendio, tanto por la afección que pueda tener en el sustrato como de cara a planificar la repoblación de nuestros montes, ¿no? Sí, el suelo es el sustrato sobre el que se asientan todas las demás, todo lo que es digamos, la vida en nuestra isla, en esta isla de Tenerife, y al final ese suelo es vital. Ustedes saben que la cantidad de años que tarda el suelo en formarse y por tanto esa pérdida de suelo esa posible pérdida de suelo es terrible para todo el entorno y sobre todo para las sinergias y las relaciones entre las especies que habitan el lugar. Y si entramos en un otoño de lluvias, un invierno de lluvias, ¿cómo afectaría quizás ese suelo que ha sido dañado por el fuego a la población? Bueno, evidentemente si se produjeran fuertes lluvias corremos siempre el riesgo de que ese suelo se venga abajo, pierda cota y al final pierda todo lo que es el asiento de estas especies y al final termina en vaguadas y al final termina aterrando determinados lugares siempre en cotas más bajas. El peligro está ahí, el peligro es latente y lo que hay que hacer es empezar a hacer obras que permitan que ese suelo se mantenga en el lugar donde está. Por cierto, me consta que están ya estableciendo reuniones para preparar una futura ley de montes. No sé si se está trazando ya los primeros párrafos, por lo menos las primeras líneas de esta ley. Bueno, es una idea que teníamos antes de que se produjera el incendio,
Canarias es una de las autonomías que todavía no tiene una ley forestal propia, una ley que que recoja las particularidades que las tenemos de nuestro medio forestal y bueno, pues ha venido también, digamos, al pelo, si me permite la expresión, que haya tenido lugar este evento, porque nos reafirma en esa necesidad de trabajar en una futura ley que recoja esas peculiaridades y que a la vez pues nos permita realizar una serie de trabajos y de ordenación silvícola que creo que es importante para Canarias. En el transcurso de la elaboración de esa ley se contará, me imagino, con la presencia de muchos expertos que opinen sobre lo más adecuado quizás para esa gestión forestal que plantea esta ley, ¿no? Sí, la idea es tratar esta ley, tratar los trabajos previos de esta ley con un montón de personas y de distintos grupos que tienen algo que ver con el medio natural de Canarias. Y en particular, pues evidentemente estoy hablando de colegios profesionales, estoy hablando de asociaciones sin ánimo de lucro, pero que tienen una visión de conservación en nuestras islas, estoy hablando del sector profesional, estoy hablando de los cabildos, estoy hablando de los ayuntamientos, estoy hablando de un amplio espectro de asociaciones y de grupos que pueden tener mucho que decir en esta materia. Bueno, durante este incendio hemos escuchado mucho decir lo de la resistencia del pino canario, también lo hemos escuchado en otros incendios anteriores, pero sin embargo han surgido muchas voces que dicen que nada ayuda este tipo de apreciaciones, de estar vendiendo constantemente de que el pino canario es agradecido a la hora de quizás superar los estragos del fuego, ¿no? Bueno, es que digamos que esto es un estereotipo. Es cierto que el pino canario tiene una determinada resistencia al fuego que no proviene del fuego realmente, sino proviene de su resistencia a los fenómenos volcánicos. Pero es como todos los organismos vivos, si nosotros sufrimos unas agresiones permanentes, al final lo pagamos. Y el pino canario le ocurre lo mismo. El problema no es de resistencia o de resiliencia, que sería la palabra mejor, sino al final el problema es que se repiten los incendios, hay una recurrencia importante de incendios y esto al final termina debilitando tanto los pies individuales como el propio sistema forestal y al final provoca pues que los árboles mueran. Entonces no se puede decir que el pino canario es resistente una y otra vez. El pino canario es un pino, como la mayor parte de los pinos, bastante frugal, bastante resiliente y sobre todo pues que se enfrenta a cualquier problema hasta de alimentación, pero cuando se repite el fenómeno entramos en un círculo vicioso que termina pues con el árbol, termina con el bosque. ¿Y hasta qué punto esa ley de monte, señor Morcuende, también debe contemplar quizás esa planificación también con las zonas limítrofes que ya tienen que ver con las áreas urbanas? Lo hemos visto en este incendio, ¿no? Ya incluso muchos expertos y ecologistas hablan de tener en cuenta el sector primario y cómo se vive alrededor de esas zonas forestales, ¿no? Sí, esto es la pelea diaria, ¿no? Cuando digo la pelea, para entendernos, las zonas de interfaz urbano-forestal en su totalidad han sido zonas previamente agrícolas y al final estas zonas están semi-abandonadas y tenemos un matorral de sustitución en esas zonas agrícolas abandonadas, que es un matorral que los forestales decimos que es un tipo de combustible 4, que es probablemente el que más problemas nos da. Entonces, claro que tiene que ver en todo esto las zonas de interfaz urbano-forestal y es uno de los temas que también deberíamos tratar
en esa futura ley forestal. Bueno, también quería aprovechar su presencia, señor Morcuende, para también darle la enhorabuena, porque ayer el Ministerio del Interior pues informaba de que lo había distinguido con la cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Está usted aquí hoy como director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, pero usted ya resultó muy conocido, muy familiar para las casas de todos los canarios y del resto del mundo como director técnico del PEVOLCA cuando esa crisis volcánica en la isla de La Palma. Bueno, ¿cómo le ha sentado este recibimiento, esta distinción? Bueno, para mí es un orgullo y también tengo que agradecer al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil pues el detalle que han tenido conmigo. Pues señor Morcuende, gracias por acompañarnos esta mañana y de nuevo reitero esa enhorabuena. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.